Nunca pensé que el dolor pudiera tener rostro. Hasta que lo vi una mañana fría, sentado en la acera, con los ojos bajos y las manos extendidas. Iba caminando deprisa, molesto con el mundo, cuando algo me obligó a detenerme. No fue la voz. No fue el llanto del bebé. Fue el modo en que aquella mujer sostenía al niño contra su pecho, como si su propio cuerpo fuera el último refugio que le quedaba. Tardé varios segundos en reconocerla. Mi corazón se negó. Mi mente buscó excusas. No puede ser ella, me repetí. Pero la forma de inclinar la cabeza, la pequeña cicatriz junto a la ceja izquierda, esa que se hizo de niña cuando se cayó de la bicicleta, todo gritaba una verdad que no quería aceptar. Era mi hija. Mi hija estaba mendigando en la calle, con un bebé en brazos. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. El mundo siguió moviéndose a mi alrededor. Autos, pasos, voces, pero yo quedé congelado. Quise correr hacia ella, abrazarla, gritar su nombre. Pero mis pies no se movieron. El miedo me clavó al suelo. Miedo a lo que vería en sus ojos si me reconocía. Miedo a la respuesta que tendría que escuchar. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos, antes llenos de vida, parecían apagados. No pedían lástima, pedían perdón por existir. Cuando me vio, no sonrió, no lloró. Bajó la cabeza, como si la vergüenza pesara más que el hambre. Papá, susurró. Ese papá me atravesó el pecho como un cuchillo. Me arrodillé frente a ella sin importarme la suciedad del suelo ni las miradas ajenas. El bebé dormía, ajeno al caos, con una manito cerrada alrededor del borde del suéter raído de su madre. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Logré decir, aunque la pregunta era absurda. Ella tragó saliva. Sus labios temblaron. No tenía a dónde ir. Había pasado años preparándome para 1000 conversaciones con mi hija, discusiones, consejos, reconciliaciones. Pero jamás para esta. Jamás para verla rota, humillada, pidiendo monedas para sobrevivir. Mi hija siempre había sido fuerte. Demasiado fuerte, quizá. Desde pequeña quiso hacerlo todo sola. Cuando conoció a ese hombre, el que decía amarla más que a su propia vida, yo no confié en él. Lo vi en su forma de hablar, en cómo sonreía solo cuando quería algo. Pero ella no escuchó. El amor la volvió sorda. Me dijo que iba a cambiar, murmuró ella, como si pudiera leer mis pensamientos. Me dijo que cuando naciera el bebé, todo sería distinto. Apreté los puños. No quise interrumpirla. Sabía que necesitaba hablar. Al principio fue bueno, continuó. Pero luego dejó de trabajar. Decía que el mundo estaba en su contra, que nadie lo entendía. Yo trabajaba, limpiaba casas, cocinaba, todo. Y cuando no alcanzaba el dinero, él se enfadaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Una noche me dijo que yo era la causa de su fracaso. Que si no fuera por mí y por el niño, él sería libre. El bebé se movió un poco, y ella lo ajustó contra su pecho con una ternura que me rompió el alma. Después de eso, su voz se quebró. Después de eso, me dijo que me fuera, que no volviera hasta tener dinero. Cerró la puerta y no me dejó entrar. Sentí una rabia tan intensa que me mareé. Quise ir a buscarlo, enfrentarlo, hacerle pagar. Pero mi hija estaba ahí, y lo único que importaba era ella. ¿Por qué no viniste conmigo? Pregunté, con la voz baja. ¿Por qué no me llamaste? Ella apartó la mirada. Porque te fallé, papá. Tú me advertiste. Yo no escuché. Pensé que podías sola. Las palabras te fallé me dolieron más que cualquier otra cosa. Porque no era ella quien había fallado. Había sido yo. Yo, que dejé que el orgullo se interpusiera. Yo, que cuando se fue de casa con ese hombre, le dije que no volviera hasta aprender. Y había aprendido. Pero el precio fue demasiado alto. Saqué la billetera y puse todo el dinero que tenía en sus manos. Ella intentó rechazarlo. No, dijo. No quiero que me mires como a una limosnera. Le tomé las manos con firmeza. No eres una limosnera. Eres mi hija. Por primera vez, sus lágrimas cayeron. Lloró en silencio, con el rostro cubierto por el cabello, mientras yo la abrazaba en medio de la calle. La gente pasaba. Algunos miraban, otros no. Pero en ese instante, solo existíamos ella, el bebé y yo. Vámonos a casa, le dije. A mi casa. Ella dudó. No sé si merezco eso. No se trata de merecer, respondí. Se trata de amor. Cuando nos levantamos,
Noté algo que no había visto antes. Una mujer al otro lado de la calle nos observaba. Tenía una expresión extraña, mezcla de tristeza y determinación. Cuando nuestros ojos se cruzaron, asintió levemente, como si estuviera siendo testigo de algo importante. No le di importancia entonces. Caminamos juntos. Mi hija avanzaba despacio, como si temiera que todo fuera un sueño. El bebé despertó y empezó a llorar. Ella buscó desesperada algo en su bolso vacío. No he comido desde ayer, confesó. Y casi no tengo leche. Sin decir palabra, entré a una tienda y compré lo necesario. Cuando se lo entregué, sus manos temblaban. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa. Pero yo sí lo sabía. Sabía que ese gracias no era solo por la comida. Era por no haberle cerrado la puerta cuando más lo necesitaba. Al llegar a casa, la senté en el sofá y preparé algo caliente. Mientras comía, la observé. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Pero seguía siendo mi hija. La misma que de niña me esperaba despierta para contarme su día. La misma que soñaba con cambiar el mundo. Papá, dijo de pronto. Hay algo que no te he contado. La miré, atento. Cuando estaba en la calle, respiró hondo. Hubo días en que pensé que mi bebé estaría mejor sin mí. Sentí que el corazón se me detenía. Pero entonces lo miraba, continuó. Y entendía que, aunque yo no tuviera nada, él me tenía a mí. Y eso tenía que ser suficiente. Me levanté y la abracé con fuerza. Nunca vuelvas a pensar eso, le dije. Tú eres un mundo. Esa noche, mientras dormían en la habitación de invitados, me senté solo en la cocina. Las imágenes del día no me dejaban en paz. Pensé en cuántas personas habrían pasado frente a mi hija sin verla de verdad. Cuántas historias rotas se esconden detrás de una mano extendida. Entonces sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a la mujer que nos había observado en la calle. Sostenía una bolsa con ropa de bebé y comida. Lo seguí, dijo con voz suave. No quería asustarlo. Solo quería ayudar. Me quedé en silencio, sorprendido. Vi a su hija muchas veces, continuó. Nunca pidió más de lo necesario. Siempre protegía al niño del frío. Pensé que alguien así no merecía estar sola. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, logré decir. Ella sonrió, dejó la bolsa y se fue sin esperar nada a cambio. Cerré la puerta lentamente. Comprendí entonces que, incluso los momentos más oscuros, hay personas dispuestas a hacer luz. Que la bondad no siempre hace ruido. A veces simplemente observa, espera y actúa. Miré hacia el pasillo, donde dormía mi hija con su bebé. Y supe que esta historia no terminaba ahí. En realidad, apenas comenzaba. Esa madrugada no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi hija sentada en la acera, invisible para un mundo que no se detiene. Escuchaba su voz pidiéndome perdón por errores que nunca debió cargar sola. Me pregunté cuántas veces confundimos amor con control, cuántas veces llamamos lección a lo que en realidad es abandono. Al amanecer, el llanto del bebé llenó la casa. No fue un llanto desesperado, sino uno cansado, como si incluso el hambre le pesara. Fui a la habitación y encontré a mi hija sentada en la cama, intentando calmarlo con movimientos suaves. No quería despertarte, dijo en voz baja. Todavía no me acostumbro a estar bajo un techo. Esas palabras me golpearon con una culpa antigua. Preparé el biberón mientras ella me observaba, con una mezcla de gratitud y miedo. Papá, ¿y si él viene? Preguntó de repente. No te tocará, respondí sin dudar. Nadie volverá a hacerlo. Pero en el fondo sabía que el pasado rara vez se queda quieto. Durante los días siguientes, intentamos reconstruir algo parecido a una rutina. Yo iba al trabajo. Ella se quedaba en casa con el bebé. Cocinaba, limpiaba, pero siempre con esa expresión de quien teme que le pidan irse en cualquier momento. A veces la encontraba mirando por la ventana durante largos minutos, como si aún estuviera en la calle. Una tarde, mientras doblaba ropa, noté moretones antiguos en sus brazos. No eran recientes, pero tampoco eran accidentes. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Te hizo daño? Pregunté con cuidado. Ella no respondió de inmediato. Luego asintió, apenas. No siempre, dijo. Solo cuando se enfadaba mucho. Y luego lloraba. Decía que yo lo provocaba. La rabia volvió, más feroz que antes. Pero también algo peor, impotencia. Eso no es amor, le dije.
Nunca lo fue. Ella bajó la cabeza. Lo sé ahora. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue insistente. Al abrir, lo vi. Más delgado, con la barba crecida y los ojos hundidos. El hombre que había destruido a mi hija estaba frente a mí. Sé que están aquí, dijo. Ella no puede esconderse para siempre. Mi hija apareció detrás de mí, paralizada. El bebé empezó a llorar, como si sintiera el peligro. Vete, le dije con voz firme. Es mi hijo, respondió. Tengo derecho. Mi hija dio un paso adelante, temblando. No, dijo. No tienes derecho a nada. Él la miró con desprecio. Mira lo que eres ahora. Una carga. ¿Crees que tu padre te salvará para siempre? Antes de que pudiera reaccionar, mi hija habló. Y su voz no era la de una mujer rota. Era firme. No me salvaste cuando me prometiste una vida mejor. No me protegiste cuando más te necesité. Mi hijo no crecerá aprendiendo a tenerte miedo. Hubo un silencio pesado. Él apretó los labios. Miró alrededor y se dio cuenta de algo. Ya no tenía poder. Se fue sin decir más. Mi hija se derrumbó en mis brazos, llorando como no lo había hecho en años. Tenía miedo, confesó. Pensé que nunca podría decirle eso. Lo hiciste, le respondí. Y fue suficiente. Pasaron semanas. La risa del bebé comenzó a llenar la casa. Mi hija empezó a salir de nuevo, a buscar trabajo. Poco a poco, la vida regresaba, aunque con cicatrices visibles. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, la misma mujer que nos había seguido aquella primera vez se acercó. Esta vez no traía bolsas. Traía una sonrisa. Conseguí algo para ella, dijo. Trabajo en una guardería. Necesitan ayuda. Mi hija la miró incrédula. ¿Por qué hace todo esto? Preguntó. La mujer se encogió de hombros. Porque un día yo también fui invisible, respondió. Y alguien me vio. Mi hija empezó a llorar. Pero esta vez, no era de dolor. Esa noche, mientras cenábamos juntos, entendí algo que me cambió para siempre. No siempre podemos salvar a quienes amamos del sufrimiento, pero sí podemos estar ahí cuando deciden levantarse. Mi hija ya no mendigaba en la calle, pero había mendigado algo mucho más profundo: dignidad, seguridad, amor. Y cuando finalmente lo recibió, no fue como caridad, sino como un derecho humano. Y todavía quedaba una verdad por salir a la luz. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Algo que cambiaría no solo nuestras vidas, sino la de muchas personas más. Porque el bebé que dormía en mis brazos esa noche no solo era un símbolo de supervivencia. Era el comienzo de algo mucho más grande. El día que mi hija empezó a trabajar en la guardería, pensé que lo más difícil ya había pasado. Volvía a casa cansada, pero con una luz distinta en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no regresaba con miedo, sino con historias. Me hablaba de los niños, de sus risas, de cómo algunos se aferraban a ella como si la reconocieran de otra vida. ¿Saben cuando alguien los entiende? Me dijo una noche. No preguntan, solo sienten. Yo asentí. Había aprendido que el dolor deja marcas invisibles que solo otros heridos saben leer. Fue en esa guardería donde ocurrió lo inesperado. Una tarde, mi hija llegó pálida, con el bebé apretado contra el pecho. Papá, dijo, necesito contarte algo, pero no sé cómo. Nos sentamos en la cocina. Sus manos temblaban. Hoy vino una mujer a dejar a su hijo, continuó. Cuando vi al niño, sentí algo extraño. Tenía los mismos ojos, la misma marca en la oreja que mi bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Ella tragó saliva. Ese niño podría ser hermano de mi hijo. El silencio se volvió insoportable. La mujer se llama Elena, añadió. Cuando habló, reconocí su voz. Es la misma mujer que vivía en el piso de abajo cuando yo estaba con él. Todo encajó con una crudeza dolorosa. El hombre no solo había abandonado a mi hija, había construido mentiras sobre mentiras. No dije nada, susurró. No quería causar problemas. Pero él llegó hoy. Sentí un escalofrío. ¿Él? Sí. Entró como si nada. Como si fuera un buen padre. Abrazó al niño, sonrió a todos. Nadie sabe quién es en realidad. Esa noche, no pude dormir. Pensé en cuántas mujeres callan, cuántos niños crecen entre secretos. Comprendí que el silencio también puede ser una forma de violencia. Días después, Elena apareció en casa. Venía nerviosa, con los ojos llenos de preguntas.
Tu hija me habló, dijo. No para acusarme, solo para decirme la verdad. Se sentó frente a nosotros. Yo tampoco lo sabía todo, confesó. Él me dijo que estaba solo, que su esposa lo había abandonado. Mi hija asintió. A mí me dijo lo mismo. Dos mujeres unidas por la misma mentira. Elena rompió al orar. Cuando desapareció por días, pensé que era mi culpa. Ahora entiendo que nunca fue honesto con nadie. Hablamos durante horas. No hubo gritos. No hubo odio. Solo una tristeza profunda compartida. Al final, Elena tomó una decisión. No permitiré que mis hijos crezcan creyendo que eso es amor, dijo. Ni el suyo ni el mío. Poco después, el hombre volvió a aparecer, esta vez furioso. Exigía ver a sus hijos. No los usarás más, dijo mi hija, con una fuerza que jamás le había escuchado. No somos tus excusas. Él gritó. Amenazó. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo frente a una mujer asustada. Estaba frente a dos madres conscientes y un abuelo que no volvería a callar. La denuncia fue presentada. No fue fácil. Nada lo es cuando se enfrenta a la verdad. Hubo miedo, dudas, noches largas. Pero también hubo apoyo. Personas que salieron de las sombras para decir, yo también. Semanas después, recibimos una noticia que nos dejó sin aliento. Otras mujeres habían denunciado al mismo hombre. No era un caso aislado. Era un patrón. El peso que cayó sobre él fue el de todas las voces que había intentado silenciar. El día que se lo llevaron, mi hija no sonrió. No celebró. Solo abrazó a su bebé. No quiero venganza, me dijo. Quiero paz. Y la paz empezó a llegar, lentamente. La guardería se convirtió en algo más que un trabajo. Mi hija comenzó a hablar con otras madres. A escuchar. A ayudar. Elena y ella se volvieron inseparables, unidas por una historia que ninguna eligió, pero que decidieron transformar. Una noche, mientras miraba a los dos niños dormir uno junto al otro, pensé en la ironía de la vida. Del abandono nació una hermandad. De la mentira, una verdad que sanaba. Pero aún faltaba el momento más difícil. Porque sanar no siempre significa olvidar. A veces significa enfrentar aquello que aún duele, incluso cuando viene de nosotros mismos. Y yo también tenía algo que confesar. Pasaron meses antes de que reuniera el valor para hablar. Meses en los que vi a mi hija reconstruirse poco a poco, no como la mujer que fue, sino como una más fuerte, más consciente. Yo la observaba desde la distancia, cargando una culpa que había evitado durante años. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, le pedí que se sentara conmigo. Hay algo que necesito decirte, le dije. Y puede que no quieras escucharlo. Ella me miró con atención, sin miedo. Después de que te fuiste de casa, continué, me convencí de que era tu decisión, tu responsabilidad. Me dije que tenía que ser duro para que aprendieras. Pero la verdad es que estaba herido. Orgulloso. Incapaz de aceptar que ya no me necesitabas como antes. Mis manos temblaban. Cuando no volviste, cuando pasaron semanas sin saber de ti, supe que algo no estaba bien. Pero no te busqué. Pensé que si lo hacía, perdería la razón que creía tener. Ella guardó silencio. Te dejé sola cuando más necesitabas un padre, dije. Y eso no tiene excusa. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. No intenté detenerlas. Si no hubiera sido tan terco, continué, tal vez no habrías terminado en la calle. Tal vez. Papá, me interrumpió suavemente. Para. Levanté la mirada. Yo también tomé decisiones, dijo. Y sufrí consecuencias. Pero no te culpo. El único responsable de la violencia es quien la ejerce. Se acercó y tomó mis manos. Lo que importa es que me viste cuando nadie más lo hacía. Volviste. Eso también cuenta. Sentí algo que no había sentido en años. Perdón sin condiciones. Días después, la historia de mi hija y Elena comenzó a circular. No como chisme, sino como testimonio. La guardería organizó charlas. Luego vinieron asociaciones, grupos de apoyo, mujeres buscando ayuda. Mi hija dudaba. No quiero ser una cara, me dijo. No quiero que me miren con lástima. Te mirarán con respeto, le respondí. Porque sobreviviste. El primer día que habló frente a otras mujeres, su voz tembló, pero no se quebró. Yo pensé que el amor debía doler, dijo. Pensé que aguantar era ser fuerte. Hoy sé que fuerte es irse, pedir ayuda,
proteger a tus hijos. Las miradas se llenaron de lágrimas. Algo cambió en ese instante. No solo para ella, para todas. Elena tomó la palabra después. Nos enseñaron a competir, a desconfiar, dijo. Pero la verdad es que cuando una mujer habla, otra encuentra valor para hacerlo. Yo observaba desde el fondo. Orgulloso. Himmelt. El pasado no desapareció, pero dejó de gobernarnos. Una tarde, mientras caminaba con el coche del bebé, mi hija se detuvo frente a la misma calle donde la encontré mendigando meses atrás. Miró el suelo. Respiró hondo. Aquí pensé que mi vida había terminado, dijo. Pero en realidad, estaba empezando. Un hombre pasó a nuestro lado y dejó una moneda en el cochecito, por costumbre. Mi hija la tomó, lo alcanzó y se la devolvió. Gracias, le dijo. Hoy ya no la necesito. Pero no dejes de ver a quienes sí. El hombre se quedó confundido, luego asintió. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Gracias por no mirar hacia otro lado. Nada más. Entendí entonces que la bondad es silenciosa, pero deja huellas profundas. Y cuando creí que todo estaba finalmente en calma, llegó una noticia que nos obligó a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que no se trataba de pasado ni de dolor, sino de futuro. La llamada llegó una mañana tranquila, de esas que engañan. El bebé reía en el suelo. Mi hija preparaba café y por un instante creí que la vida, por fin, nos había concedido descanso. ¿Es usted el padre de? Preguntó la voz al otro lado del teléfono. Sentí un frío inmediato. Sí, respondí. Llamamos del hospital. Hay una situación urgente relacionada con su nieto y con otro menor. Mi hija me miró, pálida, leyendo el miedo en mi rostro. En el hospital, la noticia cayó como un golpe seco. El hijo de Elena necesitaba una transfusión urgente. Un tipo de sangre poco común. No había tiempo. Hemos hecho pruebas rápidas, explicó el médico. Y un nieto es compatible. Mi hija se quedó inmóvil. Mi bebé, susurró. Es un procedimiento seguro, dijo el médico. Pero necesitamos su consentimiento. Elena estaba sentada en una silla, rota. Cuando nos vio, se levantó de golpe. No sé cómo pedirte esto, dijo, llorando. No puedo perderlo. Mi hija miró a los dos niños. Dos vidas unidas por la misma sombra, por el mismo hombre, por el mismo dolor, y ahora por la posibilidad de salvarse. El silencio fue largo. Hazlo, dijo finalmente. Si mi hijo puede salvar a su hermano, entonces que lo haga. La transfusión se realizó esa misma tarde. Mi hija no se separó del bebé ni un segundo. Yo observaba desde afuera, con el corazón en la garganta. Horas después, el médico salió con una sonrisa cansada. Va a estar bien. Elena se desplomó en los brazos de mi hija. Nunca podré pagarte esto, dijo. Mi hija negó con la cabeza. No se trata de pagar. Se trata de elegir qué tipo de mundo dejamos a nuestros hijos. La noticia se difundió. No por espectáculo, sino porque alguien la contó con respeto. Personas comenzaron a donar sangre, a ofrecer ayuda, a preguntar cómo podían hacer algo. La guardería se transformó en un centro comunitario. Las charlas se multiplicaron. Historias que habían permanecido enterradas comenzaron a salir a la luz. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar, Elena se me acercó. ¿Sabe qué es lo más difícil? Me dijo. Aceptar que alguien pueda amarte sin deberte nada. Aseni, eso es humanidad. Respondí. Dar sin esperar. Mi hija, que escuchaba desde lejos, sonrió. Yo aprendí eso cuando estaba en la calle. Dijo. Cuando alguien me dio comida sin preguntarme mi historia. Cuando tú me abrazaste sin reproches. Cuando ella apareció con una bolsa y se fue. Los niños rieron. El sol caía lento. Antes pensaba que pedir ayuda era fracasar. Continuó. Hoy sé que fracasar es no ofrecerla cuando puedes. Esa noche, mientras acostaba a mi nieto, pensé en cómo una moneda puede humillar, pero una mano abierta puede salvar. En cómo la calle no solo quita cosas, también revela verdades. Mi hija ya no era la mujer que vi mendigando aquel día. Era una madre consciente, una voz para otras, un puente entre el dolor y la esperanza. Antes de dormir, me dijo algo que jamás olvidaré. Papá, si algún día ves a alguien en la calle, no pienses qué hizo para estar ahí. Piensa qué puedo hacer yo ahora. Porque nadie sabe cuándo la vida puede quebrarse.
Nadie está tan lejos de necesitar ayuda como cree. Y a veces, el acto más pequeño de bondad no solo salva una vida, sino que devuelve la fe en toda la humanidad. A veces regreso a esa calle, no porque me duela, sino porque me recuerda. Camino despacio, observando los rostros que el mundo suele evitar. Manos extendidas. Moradas cansadas. Historias completas resumidas en segundos de juicio. Ahora sé que detrás de cada persona hay una vida entera esperando ser vista. Mi hija camina a mi lado. Empuja el cochecito con una sonrisa tranquila. Ya no hay miedo en sus pasos. El bebé balbucea, sano, fuerte. Más adelante, Elena nos espera con su hijo. Los dos niños corren uno hacia el otro como si siempre hubieran sabido que pertenecían juntos. No los llamamos medio hermanos. Los llamamos familia. La guardería se convirtió en un refugio. No solo para niños, sino para madres, padres, personas rotas que llegan creyendo que no valen nada y se van recordando que aún importan. No hacemos promesas imposibles. Solo escuchamos. A veces, eso es suficiente para salvar a alguien. Una mujer nueva llegó hoy. Temblaba. Traía a su hija envuelta en una manta. Mi hija se arrodilló frente a ella, la miró a los ojos y dijo lo mismo que yo le dije aquel día. No se trata de merecer. Se trata de amor. La mujer lloró. Yo también. El mundo no cambió de repente. Sigue siendo duro, injusto, apresurado. Pero algo sí cambió en nosotros. Dejamos de pensar que ayudar es una carga. Entendimos que es un privilegio. Antes de irnos, mi hija dejó una moneda en el suelo, justo donde una vez se sentó a mendigar. No como recuerdo del dolor, sino como promesa. Para quien la necesite hoy, susurró. Nos fuimos sin mirar atrás. Porque la verdadera caridad no humilla. La verdadera humanidad no juzga. Y el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.